Bienvenidos al canal de la Asociación Wagneriana de España. Wagner nació el 22 de mayo de 1813 y pocos meses después, en noviembre de ese mismo año, murió Friedrich, su padre, víctima de una epidemia de tifus durante las guerras napoleónicas, y esa tragedia dejó a la madre del pequeño Richard, Johanna, con 7 hijos a su cargo. En agosto de 1814, Johanna contrajo matrimonio con Louis Geyer, un actor y pintor, amigo cercano de la familia, quien asumió el papel de padrastro. Louis Geyer en aquella época había obtenido un contrato estable como actor dentro de la corte de Sajonia, por lo que ahí vemos a Johanna con su numerosa prole trasladándose a su nueva ciudad, Dresde. Esta primera estancia de Wagner en Dresde duró hasta el momento en que murió Louis Geyer, en 1821. Richard Wagner es un mito en la ciudad del Elba, no solamente porque pasara los primeros años de su vida, sino porque es también en esta ciudad donde cosechó grandes éxitos operísticos. Dresde es para Wagner tanto la ciudad donde alcanzará a ser Kapellmeister en la corte de Sajonia, como el lugar donde participará de forma activa entre las barricadas en la Revolución de 1848. En Dresde se respira Wagner. Son varios los sitios que nos recuerdan su paso por esta ciudad. Hoy visitaremos Graupa. Wagner se retiró en el verano de 1846 a esta pintoresca localidad para escapar del ajetreo de Dresde, donde ejercía como Kapellmeister en la corte de Sajonia. Durante esta estancia en Graupa, Wagner esbozó su ópera Lohengrin. Y es en Graupa donde encontraremos hoy un complejo museístico dedicado a la vida y a la obra de Ricardo Wagner, el Richard Wagner Stätten de Graupa. En este espacio se combina historia, música y patrimonio en relación con la estancia de Wagner en esta región. El complejo actual del Richard Wagner Stätten se compone en la actualidad de 2 edificios, el pabellón de caza y el Lohengrin House, la casa del Lohengrin, donde Wagner pasó el decisivo verano de 1846 componiendo Lohengrin. El Lohengrin House originalmente fue una granja convertida en residencia que fue inaugurado como museo el 22 de julio de 1907, por iniciativa de un entusiasta wagneriano, el doctor Max Gassmeyer, quien fundó este espacio conmemorativo en honor al compositor, convirtiéndolo en la residencia museística más antigua dedicado a Wagner. Debido a un cambio de titularidad del edificio, el museo tuvo que cerrar sus puertas en 1917. Posteriormente, en agosto de 1935, se reabrió el Museo Richard Wagner. Recientemente, en 2006, el Consejo Municipal de Pirna decidió crear lo que hoy es el Richard Wagner Stätten, incorporando el pabellón de caza como parte central del museo. Esta decisión lo que buscaba era revitalizar el patrimonio cultural de la región, aprovechando la conexión histórica de Wagner. Las obras de renovación comenzaron en 2009 y el pabellón de caza se inauguró oficialmente como museo el 13 de enero de 2013, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Wagner, con una nueva exposición permanente con la vida y la obra del compositor. Los elementos que se exhiben en el Richard Wagner Stätten proceden de diversas fuentes.
Muchos provienen de colecciones privadas y donaciones acumuladas a lo largo de los años. También hay muchos objetos rescatados durante la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la colección wagneriana fue salvada en 1945 por investigadores locales, evitando su destrucción durante la ocupación soviética. Al lado del edificio histórico se erige un busto dedicado a Wagner. La obra representa al compositor en bronce patinado oscuro con una altura aproximada de 93 centímetros y montada sobre una base de arenisca. El busto fue diseñado por el escultor alemán Richard Gur. Richard Gur fue un artista alemán nacido en Dresde en 1873 y murió en 1956. La carrera de Gur abarcó tanto la escultura como la pintura, con un enfoque en obras de grandes dimensiones, de gran escala y gran simbolismo. Gur también diseñó esculturas arquitectónicas para edificios públicos en la ciudad de Dresde y en el ayuntamiento de Barmen. El busto fue diseñado por Gur en 1912 y su colocación debía haber coincidido con el centenario del nacimiento de Wagner en 1913, pero no se terminó de instalar hasta el 21 de mayo de 1933. Gur inauguró a sus propias expensas tanto este busto en el estanque de los cisnes de Graupa como el monumento principal en el Libertaler Grund, un desfiladero cercano al que dedicaremos otro vídeo.